La gente de nuestros tiempos no saben lo que es el amor, pues viven perdiendo el tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia del Divino Salvador de Pachuca, a los hermanos de las misiones Tizayuca, Emanuel, y de Betel, Valles de Pachuca, y a todos nuestros hermanos que nos siguen por Facebook y YouTube. Escuchemos la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué significa soportar? Sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Sufrir, aguantar, tolerar, padecer o sobrellevar. Pablo no nos exhorta a ignorar los defectos de los demás. No dice que se debe ignorar el pecado. Al contrario, en muchos textos nos enseña que debemos exhortarnos, amonestarnos y disciplinarnos unos a otros. Es necesario hacer frente a los defectos. Ese es el consejo que da a Timoteo. Delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles elegidos, te encargo que hagas todo esto sin tomar partido ni tener preferencias. Cada uno piensa y actúa diferente, y no es siempre uno agradable a los demás. Hay choque de personalidad entre algunos miembros. En esto precisamente debemos soportarnos los unos a los otros. ¿A quién tenemos que soportar? Primeramente a los que no son amables con nosotros. Recordemos la definición de amor. En griego hay muchas definiciones para la palabra amor, pero quiero que reflexionemos en el amor ágape, que significa nada que una persona haga o nos haga nos hará buscar para ella sino lo mejor posible. Aunque nos perjudique, nos insulte, nosotros debemos ser amables y benévolos con los demás. El amor ágape es algo que no solamente incluye las emociones, sino que también la voluntad. Esta clase de amor nos impulsa a no sentir ningún deseo de venganza y a buscar siempre el bien para todos, sean como sean. Que Dios nos dé esta clase de amor que tanto necesita nuestra sociedad, nuestras familias, ante tanta violencia que impera cada día. Tenemos que soportar a aquellos que son difíciles. En 1 de Pedro 2:18 nos dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta exhortación es muy importante porque donde quiera que estemos o vayamos, vamos a encontrarnos con personas difíciles de soportar. En el trabajo, en todo el mundo comercial e industrial, en la escuela, entre vecinos, en la familia y en la iglesia. Debemos soportar a los demás. Debemos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto tenemos que enseñarles a cambiar. Reflexionemos también en que tal vez nosotros seamos personas difíciles de soportar, porque somos seres humanos y una y otra vez fallamos. Efesios 4:2 también nos dice que debemos soportar con paciencia.
Esta cualidad en la versión Reina Valera la llama longanimidad. En griego es macrotimia y tiene dos significados. Una es la paciencia que debemos tener hacia las cosas y circunstancias de la vida y otra es la paciencia que debemos tener hacia las personas. Por ejemplo, una persona paciente ante las circunstancias adversas es una persona que no admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia y sufrimiento. Es aquella persona que no se da por vencido ante la desilusión o el desánimo, sino que persevera hasta el fin. En este tiempo necesitamos este tipo de paciencia ante las pérdidas humanas, ante las pérdidas físicas, ante la pérdida de salud. Necesitamos perseverar hasta el fin. Dios nos dé este tipo de paciencia. Y otro sentido es la paciencia con las personas. Crisóstomo la describe como la persona que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Es aquel que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni quejas. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y sin irritarse. En el Nuevo Testamento se aplica repetidas veces a Dios. Dios tiene extremada paciencia para con nosotros. En 2 de Pedro 3:15 dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tenemos un Dios paciente. Si Dios fuera ser humano, habría perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia desde ya hace mucho tiempo. Mas, sin embargo, Dios es paciente, extremadamente paciente. Y Dios quiere que seamos pacientes, así como Él lo es con nosotros, que seamos pacientes con los demás. También tenemos que aprender a soportar sin murmurar. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Por ejemplo, los escribas y los fariseos murmuraron en contra de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. Los israelitas, ni se diga, fueron ingratos y murmuraron contra Moisés, Aarón y nuestro Dios en el desierto. En Éxodo 16:3 encontramos esto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Si murmuramos unos contra otros, seremos como los escribas, los fariseos y los israelitas. Debemos ser agradecidos con Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 2:14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que seamos irreprensibles, sin mancha. Dios quiere que seamos luz en esta tierra donde Él nos ha puesto. Colosenses 3:13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, hermana, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Mucho. El Señor nos ha perdonado mucho. Y dice su palabra que así nosotros debemos perdonar a los demás. Debemos estar
dispuestos a perdonar las faltas de otros. ¿Será fácil soportar a los demás por desagradables que sean? Si siempre recordamos lo que Jesús tiene que soportarnos y perdonarnos a nosotros. Perdemos la paciencia, lo sabemos, en muy poco tiempo, cuando tenemos desacuerdos o cuando algo no nos agrada. Parece que nos es muy fácil cortar con amistades. De un día para otro se corta la comunión con los demás, como si fuera algo insignificante. Necesitamos urgentemente tener paciencia, extremada paciencia, y el amor es la base principal para perdonar. El que la tiene es lento para la ira y pronto para perdonar. El que no la tiene tampoco es humilde, y sin humildad es imposible tener comunión unos con otros. No debemos soportar con resentimientos, sino soportar en amor, con buena voluntad, deseando lo mejor para aquellos que son difíciles de soportar. Dios nos soporta y perdona, pero no con disgusto, sino con paciencia. Que Dios nos dé la gran bendición de soportarnos unos a otros con paciencia y amor. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Amar es entregarse con alma y cuerpo a la humanidad.